Ya, en honor al tiempo y la puntualidad de nuestra expositora de hoy, les doy la bienvenida a todos y a todas. Les agradecemos que se unan en nuestro año 2021 a nuestra serie de coloquios, partiendo por este es el primero de toda la serie del semestre. Y nada, comentarles que, bueno, para los que están familiarizados, las interacciones son las mismas, pero hay una sección de preguntas y respuestas en donde ustedes podrán dejar sus preguntas a lo largo de la presentación. Sugerimos que ocupen ese espacio porque así no se pierden sus preguntas en el chat y además así no distraemos a la expositora que suele aparecer la pregunta. Y bueno, el chat en general les pedimos que lo ocupen principalmente si es que hay algún problema tecnológico o no se ve bien la presentación o no se escucha bien. Y también al final tendremos una ronda de preguntas, por si alguien se quiere animar a levantar la mano, nosotros le podemos dar acceso a micrófono o cámara para tener una interacción también más cercana entre nosotros. El doctor Francisco Serich va a presentar hoy día a nuestra expositora, pero les voy a dar el título de la presentación, que es Bases neurobiológicas y conductual de la interacción social. Así que muchas gracias Francisco y Alejandra por estar aquí hoy día. Francisco, te doy el pase para que presentes a la expositora de hoy. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Hoy día un gusto presentarle a mi colega, amiga personal, a la doctora Alejandra Rossi. Alejandra es psicóloga de la Universidad de Chile y ella es doctora en Ciencias Cognitivas y Neurociencia de la Universidad de Indiana Bloomington. Actualmente se desempeña como directora del Magíster en Neurociencia Social de la Universidad Diego Portales, y además ella es investigadora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social de la misma facultad. Con Alejandra nos conocemos hace harto tiempo, somos colegas co-investigadores en varios proyectos míos y de ellas, y también agradecerle mucho a Alejandra la invitación. Y por favor a todos, aprovecha Alejandra, es una excelente expositora, sus temas son muy, muy interesantes, sobre todo la relación que tiene la neurociencia con contextos más sociales, ya que a veces nos pasa un poco que la neurociencia es muy, 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 muy de laboratorio, y Alejandra tiene eh, esa muy interesante línea de qué pasa con esto ya en el mundo un poquito más real. Así que los dejo con Alejandra y muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias a todas, a todos. Yo feliz de hablarles hoy día un poquito de la investigación que hago. Eh, Me encanta que me inviten. Aparte que es una opción aún mejor, creo yo, de llegar a más gente, de tener la conversación. Así que nada, yo muy, muy feliz de estar aquí hoy día. Ya, voy a compartirles la presentación. Como dijeron, como ya todos saben, la presentación de lo que les voy a hablar hoy día es de las bases neurobiológicas y conductuales de la interacción social. Ahora, ese es un título que yo lo hice un poco adrede, muy general, por lo que, o sea, por varias razones, porque un poco mi investigación trata de ver el panorama general de la conducta social o de la interacción social, pero a través de las bases neurobiológicas, o sea, poniéndole especial atención a las bases neurobiológicas del fenómeno social, ¿cierto? Del fenómeno social interactivo. Pero además porque hoy día vengo a hablarles, a abrir la conversación sobre el marco teórico de mi investigación. No vengo hoy día a presentar datos por varias razones. Primero porque, bueno, entre pandemias, estallidos sociales y embarazo, pre y postnatal que vengo saliendo recién, no he podido recolectar datos de mi Fondesit, de lo que me tiene muy nerviosa, pero también porque pocas veces se nos da la oportunidad de hablar de teoría en neurociencia. Entonces, un poco yo utilicé la invitación de Pancho para conversarles, para que abramos la discusión sobre el marco teórico
o la teoría que a mí me interesa ahondar, investigar, desarrollar en neurociencia. Entonces, yo ahí feliz de escuchar sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, críticas. Justamente voy a utilizar este espacio para eso, que de nuevo, me siento muy afortunada de poder tenerlo. Así que ya, partamos. Mi nombre es, como bien decía Pancho, es Alejandra Rossi, ¿cierto? Yo soy, Pancho lo dijo, psicóloga de la Chile, con el doctorado en neurociencias y en ciencia cognitiva. Después hice postdoctorados en la Universidad de Wisconsin en Madison, donde trabajé en hormonas, que espero que se entienda por qué me interesan las hormonas después de mi charla, y un postdoctorado en análisis de señales en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y después llegué aquí a Chile, me devolví a mi país, a la Universidad Diego Portales, donde estoy ahora en el Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología. Ya, entonces, este es un poco como el mapa de la charla, no quiero decir charla, pero de la conversación que voy a invitar a que tengamos hoy día. Yo, cierto, vengo a hablar particularmente de interacción social como parte del fenómeno cognitivo, pero esta es una interacción social no absolutamente general, porque podríamos estar días, semanas, meses hablando de todos los componentes de la interacción social o de los campos que son relevantes a la interacción social, sino que particularmente en una especie que yo lo veo como de continuo, que es el estrés y el apoyo social. Eso enmarcado en el contexto evolutivo y de la cognición 4E. Eso es de lo que yo vengo a hablarles hoy día, a presentar, a sugerir como un marco teórico, metodológico, epistemológico en el cual moverse para hacer experimentos, para desarrollar nuestras teorías, para discutir acerca del rol de la interacción social en neurociencias, ¿ya? Entonces ese va a ser un poquito el mapa de ruta de la charla de hoy. Entonces, partamos por el principio, partamos por el marco evolutivo, que es algo que a mí me apasiona. Yo, antes o casi al mismo tiempo, de hacer investigación en humanos, hacía investigación en animales, particularmente mi modelo animal era el perro doméstico, por razones que por favor no me pregunten, porque me gusta tanto el tema que me largo y me pierdo hablando, pero la domesticación como fenómeno cultural, biológico, es uno de los eventos más interesantes a mi gusto, del que conocemos. Entonces a mí me importa mucho destacar y rescatar el marco evolutivo en la investigación que yo hago. Entonces, la evolución en general, ¿cierto?, da una base teórica, metodológica, para comprender los procesos relativos a lo vivo. Así de general, ¿cierto? Base teórica metodológica para comprender los procesos relativos a lo vivo. En una definición, de nuevo, muy general o forma de entender la evolución, son los cambios experimentados por organismos en el curso de su historia filogenética. Cambios experimentados por el organismo en el curso de su filogenia. Y a nivel más particular, son los cambios de una generación a otra en la frecuencia de genes en el pool genético de una población. Y por eso también hoy día no les voy a hablar, porque de nuevo estaría horas hablando, pero también algo que me apasiona profundamente es la genética, y particularmente la genética del comportamiento. Creo que es un área extremadamente interesante, extremadamente importante, y va a ser aún más importante así se avanza en la tecnología en genética comportamental, y también tema para otra charla, pero el tema ético que todo eso conlleva. Entonces ya, tenemos que son los cambios, ¿cierto? La frecuencia de genes en el pool genético de una población, y estos cambios generalmente llevan a la emergencia
de organizaciones complejas y formas especializadas de precursores más simples, ¿ya? Esa es una definición de nuevo, muy general de evolución, pero lo que me interesa decirles y contarles hoy día es que a mí yo trato que no se me olvide cuando en mi investigación, cuando hablo de las bases neurobiológicas, ¿cierto?, de la interacción social, que nosotros estamos ahí, ¿cierto? Este es un árbol filogenético, aquí están los animales, ¿cierto? Están todos los grandes grupos, y nosotros estamos ahí, ¿cierto? Si vemos ahí está todas las especies más o menos mapeadas, entonces ahí estamos nosotros, que no se nos olvide como el gran panorama que eso implica. Y como yo sé también que hay muchos y muchas psicólogas viendo, a mí me gusta hacer el paralelo con los árboles genealógicos, ¿cierto? El árbol genealógico es una herramienta muy usada en psicología con distintos fines, pero que hace hincapié en que la historia de cada uno de nosotros es importante, tiene algo que decir de nosotros hoy, ahora. Entonces yo llevo la misma idea, ¿cierto? Pero en vez de pensar en la abuela, en el bisabuelo, en la tatarabuela, digo, remontémonos un poquito más atrás, ¿cierto? Hartos, cientos de miles, quizás millones de años atrás, y pensemos que la historia evolutiva, la historia filogenética de nuestra especie es importante y tiene algo que decir respecto a nosotros hoy en día. Entonces, parte de por qué creo que es tan relevante la evolución cuando uno habla de las bases neurobiológicas de la interacción social es porque nos da un contexto en el cual estudiar el comportamiento y en el cual estudiar la interacción social. Que, insisto, para mí no es algo que pueda pasar por alto cuando se habla de interacción social y cuando se habla particularmente de las bases biológicas de la interacción social. Esa por un lado, ¿cierto? Tenemos la evolución como gran marco teórico, metodológico, epistemológico, filosófico, ¿cierto? Y por otro lado, en mi investigación está la cognición 4E, que a lo mejor algunos de ustedes ya nos han escuchado hablar, en el laboratorio estamos desarrollando esta línea de investigación, ¿cierto? No, que por supuesto no fue partida por nosotros, pero que nos ha gustado mucho y la hemos ido desarrollando en el tiempo, que habla en el fondo de que la cognición, ¿cierto? El fenómeno cognitivo es un fenómeno corporizado, por eso se llama 4E, por sus siglas en inglés, ¿cierto? Embodied, Extended, Embedded y Enacted. Es un fenómeno corporizado, es un fenómeno extendido, es un fenómeno contextualizado, integrado, y que debe ser entendido desde el enfoque de la enacción, ¿ya? Y ahí está la bibliografía sugerida. Yo creo que todo esto va a quedar disponible y yo feliz también que me contacten por material, así que siéntense libres de hacerlo si hay algo que no queda claro o pregunta. Pero entonces, ¿qué es esto de la cognición 4E? La primera es, ¿cierto? El fenómeno corporizado, el embodiment. El cuerpo y los estados neurofisiológicos que emergen de su estar en el mundo están vinculados a la experiencia de manera mecánica y constitutiva, ¿cierto? Es la entender a la cognición, entender al fenómeno cognitivo como un fenómeno que está inexorablemente unido con el soma, ¿cierto? Con un mecanismo a la base. No existe fenómeno cognitivo sin la experiencia humana material, ¿cierto? Por lo tanto, por eso, desde este enfoque teórico, se hace relevante
estudiar las bases neurobiológicas, estudiar los comportamientos o los fenómenos sociales a un nivel mecanicista, ¿cierto? Porque esto es constitutivo del fenómeno cognitivo. Por lo tanto, es una manera de acercarnos a este fenómeno y de realmente entenderlo. Entonces ahí tenemos la primera, el embodied, lo corporizado. Después tenemos lo embedded, ¿cierto? Que es lo contextualizado o integrado, que quiere decir que tanto el ambiente natural como el ambiente construido facilitan interacciones significativas y posibilidades relacionales para la acción, ¿ya? Entonces, ambiente natural como el construido facilitan las interacciones significativas y posibilidades relacionales para la acción. En el fondo, lo que nos dice lo embedded es que no nos podemos olvidar del contexto. No nos podemos olvidar de eso. El contexto es fundamental cuando uno quiere estudiar un fenómeno cognitivo. Es fundamental el contexto en el que estamos. Esto se va a hacer para mí particularmente relevante en la investigación que yo voy a proponer, ¿cierto? Que tiene que ver, que les voy a contar al final con mi Fondesit. Y es algo que increíblemente uno, aquí más de alguno o alguna de ustedes podría decir, esto es obvio. Pero los neurocientistas no nos hemos preocupado demasiado de los contextos en el que ocurren los fenómenos psicológicos, los fenómenos comportamentales. Entonces, una forma de no solamente traerlo a la palestra, sino que incorporarlo con otros aristas, ¿cierto? Y por eso el fenómeno, o sea, por eso la cognición 4E es algo que nos gusta tanto, porque es una forma de incorporar estos, por decirlo así, ingredientes que son fundamentales al momento de entender el fenómeno cognitivo. Después tenemos, ¿cierto?, el extended, lo extendido, ¿cierto?, que habla de que al pasar el tiempo la cognición puede incorporar aspectos tanto del mundo físico como del sociocultural, generando arcos espaciotemporales de acoplamientos contextualizados de percepción-acción. Es una forma en el fondo de entender la cognición no solamente dentro del cerebro, ¿cierto? Ya no vamos a abogar por una visión cerebrocéntrica de la cognición, ¿cierto? Y eso ya lo debiéramos haber subrayado, entendido cuando hablamos que esto es un fenómeno corporizado, no reside exclusivamente en el cerebro, pero no solamente a nivel de mecanismos internos, sino que las 4 horas nos va a decir que esto es extendido, o sea que hay aspectos del mundo físico que van a empezar a ser relevantes, que se van a empezar a acoplar en el fenómeno percepción-acción, ¿cierto? Un ejemplo clásico, típico, yo creo que todo el mundo lo puede entender, es estos aparatitos, ¿cierto?, amados y odiados, que es el celular, cómo se extiende, cómo ciertos aspectos de nuestra cognición, que a lo mejor antes no estaban extendidos a un aparato, ¿cierto? Como puede ser, por ejemplo, la navegación, el Waze, ¿cierto? El Google Maps, ahora están a cargo de otro aparato del mundo, ¿cierto? Es un buen ejemplo, pero también puede ser ciertas dinámicas sociales, lo que ha pasado con las redes sociales, para que yo me imagino que dentro de la gente que me escucha hay más de alguna experta o experto en redes sociales, y el impacto que tiene eso en el fenómeno cognitivo y en general en los fenómenos psicológicos, ¿cierto? Entonces ya, la cognición también es extendida. Y en lo último, ¿cierto? Dijimos que era el fenómeno corporizado, extendido, contextualizado, integrado, y que debe ser entendido desde el enfoque de la enacción.
el enfoque de la inacción es un enfoque epistemológico, ¿cierto? Epistémico, que se pregunta, que se hace la pregunta esencial de cómo funciona una mente. Cómo funciona una mente, y aún más importante, cómo puede siquiera existir una mente desde el mundo natural, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también va a rescatar, va a estar consciente de la historia evolutiva de las especies, no solamente de nuestra especie, sino que de las especies. Entonces, es en el fondo la hipótesis de la continuidad entre vida y mente. ¿En qué momento de lo vivo aparece una mente? ¿Cierto? Que no está clara esa línea. Por lo tanto, desde este enfoque se hace relevante toda la investigación comparativa, toda la investigación que subraya que la evolución y que el marco teórico o el marco evolutivo es relevante, si no fundamental, para entendernos y para entender lo que nos pasa, y para entender que probablemente no somos los únicos. Desde el marco en activo no tiene sentido pensar que lo humano es lo único con una mente, ¿cierto? Por supuesto, desde las 4E uno entiende que la mente probablemente de otras especies no es igual a la nuestra, pero que hay algo parecido a una mente, ¿cierto? Como nosotros lo entendemos. Por lo tanto, sí se hace relativa toda la evidencia acerca, para mi investigación, del comportamiento social y de la interacción social de otras especies o interespecie, en el caso, ¿cierto?, de el perro doméstico y los humanos, se hace relevante. En el caso, insisto, no, espero que nadie me pregunte porque puedo alargar 2 horas, pero el caso del perro y el perro doméstico y el ser humano, ¿cierto? Ahí hay un fenómeno muy interesante de interacción social que tiene que ver con la cognición, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo emocional, que estamos hasta el día de hoy tratando de entender, no está completamente entendido como casi nada en ciencia, pero estamos tratando de entender y por lo tanto, insisto, es evidencia que a mí me informa sobre mi objeto de estudio, sobre lo que me interesa, que en este caso es la interacción social. Entonces, la aproximación 4E define la cognición como el resultado emergente de complejas interacciones multiescala en el tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? Resultado es un emergente de complejas interacciones a distintos niveles en el tiempo, desplegados en el tiempo, que pueden ser entendidas mediante el trabajo disciplinario relativamente independiente, porque esto es informado de distintas disciplinas, ¿cierto? Enfocado en procesos biofísicos, psicológicos y socioculturales. Y esto tiene que ver, está absolutamente unido con lo que es la 4E, ¿cierto? Procesos biofísicos, psicológicos y socioculturales que producirá, esperamos, futuros esfuerzos transdisciplinares. O sea que no es un esfuerzo, aquí no se saca nada la psicología por sí sola, ¿cierto? O la neurociencia dura por sí sola, sino que es un esfuerzo, esto es material para esfuerzo transdisciplinar. Entonces, volviendo un poco, ya presenté de manera muy general, o sea, insisto, esto podría ser cursos, seminarios de meses en cada tema, pero el marco evolutivo, la cognición 4E, entonces ahora vamos a hablar de cómo esto se hace como una especie de bollo, ¿cierto? Donde no es muy separable lo uno de lo otro, es la interacción social. Ya, entonces, insisto, tomando en cuenta lo que acabamos de decir, lo que acabamos de presentar, que es las 4E y la evolución, nosotros vamos a entender la interacción social, vamos a definirla, vamos a hacer un esfuerzo por definir la interacción social como un fenómeno complejo
de naturaleza emergente entre dos o más agentes, entre dos o más personas, entre dos o más animales, ¿cierto? O entre dos o más agentes, organismos, que se despliega a lo largo de nuevo de múltiples dimensiones, escalas y niveles, y se va a caracterizar por dinámicas neurofisiológicas. La interacción social tiene una dinámica neurofisiológica particular, ¿cierto? Y en eso hay décadas de investigación que nos van a informar acerca de las dinámicas neurofisiológicas de la interacción social, ¿cierto? Hay la pega de uno que en mi caso está tratando de ser integrativa o integradora, es unir esa evidencia y enmarcarla dentro de esta teoría, que estas dinámicas son filogenética y ontogenéticamente contextualizadas. Filogenéticamente, ¿cierto? Es la historia evolutiva, y ontogenéticamente, o sea, el curso de vida del individuo, la ontogenia, que están contextualizadas con un sesgo adaptativo. Quiere decir que el sesgo adaptativo es, en el fondo, que las interacciones que nosotros, que todas y todos, ¿cierto?, llevamos a cabo, tienen un sesgo a ser adaptativas para nosotros, en general, ¿cierto? Si no son adaptativas, si las interacciones sociales no son adaptativas, o sea, no cumplen de cierta forma con un rol de hacer lidiar al organismo con su ambiente, ¿cierto? Nos van a empezar a parar las antenitas, ¿cierto? De que algo está pasando si este sesgo adaptativo no está. Y en el caso de interacciones sociales entre agentes autónomos, la autonomía de los participantes no se va a destruir, ¿cierto? Yo no dejo de ser yo por interactuar con ustedes, pero puede verse aumentada y o reducida. O sea, literalmente puede verse aumentada, por ejemplo, un ejemplo bonito y que le gusta mucho a los psicólogos, es que muchas veces la psicoterapia, ¿cierto?, tiene como fin aumentar la autonomía del cliente o de la clienta, ¿cierto? O puede verse reducida en el caso de interacciones sociales que sean tóxicas o que literalmente tengan que ver con privación de libertad o que tengan que ver con negligencia, etc. O sea, los ejemplos aquí son muchos y ya un poco más tristes. Una vez en curso la interacción social, las interacciones imponen demandas espaciotemporales. Imponen demandas espaciotemporales, ¿cierto? Y eso todos nosotros, aunque no sepamos, nos damos cuenta cuando estamos interactuando con alguien acerca de estas demandas espaciotemporales que tienen que ver muchas veces con la atención. Parte de mi doctorado, de investigación doctoral, tenía que ver con esto, tenía que ver con las señales de atención del otro, en el fondo, cómo las personas procesamos estas señales de atención al momento de interactuar, ¿cierto? ¿Qué tan fundamentales son y cuáles son las bases fisiológicas de estas claves atencionales? ¿Y por qué en el fondo son tan importantes? Bueno, a nivel comportamental van a decir mucho acerca del estado del otro, y por eso es tan raro tener interacciones virtuales, ¿cierto? Tener interacciones por Zoom, por lo que sea la aplicación de nuestra preferencia, pero por eso es tan raro para todos los que hemos estado en esta circunstancia, ¿cierto? Porque imponen demandas de espacios temporales y exigen la regulación activa de la conducta de manera unilateral, recíproca y o conjunta, ¿cierto? Nosotros nos regulamos, entonces la interacción social da por sentado un montón de reglas y un montón de regulaciones. Nosotros, aunque no lo creamos, por más desconfiados que seamos, vivimos en una confianza que tiene que ver con nuestra historia de interacciones que dicen que el otro se va a regular al momento de interactuar, ¿cierto? Las interacciones sociales que nosotros tenemos con gente, con desconocidos, ¿cierto? Al momento, no sé, de cruzar una calle, al momento de comprar el pan, de ir al supermercado, van a
imponer de ciertas formas estas demandas que nosotros damos por sentados que van a estar. Y cuando no están, inmediatamente eso quiere decir que hay algo que no está pasando, hay algo raro, es una interacción social que se está dando de manera anómala en nuestra cultura. Y por eso, de nuevo, las 4E son tan importantes, ¿cierto? Porque también el contexto cultural es fundamental. Nosotros vamos a entender, insisto, esto no es nada nuevo, que en distintas culturas la interacción social se despliega de maneras distintas. Y eso es algo que en el caso de la neurociencia social está, no sé si no quiero decir descubriendo, pero está tomando en cuenta no hace mucho tiempo, ¿cierto? Que es el aspecto cultural. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos investigaciones en el laboratorio con nuestros sujetos y sujetas parecidos a nosotros, tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto?, que esto habla de una cierta cultura, de un cierto contexto histórico, social, etc. No necesariamente se aplica a todo el mundo, literalmente. Entonces, estamos hablando de las demandas. Dependiendo del nivel de compromiso de los agentes, las interacciones pueden adquirir una autonomía propia, ¿cierto? Y con esto definimos, de nuevo, muy a grandes rasgos, qué es lo que vamos a entender por una interacción social, ¿ya? Entonces, tomando esta definición de interacción social, lo que propongo, o lo que mi investigación un poco propone, es que el estrés y de la interacción, no voy a decir y la interacción social están profundamente vinculados, tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual, ¿cierto? El estrés y la interacción social están profundamente vinculados a nivel fisiológico como a nivel conductual. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos alguno de estos temas, ¿cierto? Ya sea el estrés, interacción social, más adelante voy a hablar de apoyo social, son elementos en el fondo a no perderse, no se nos pueden perder en el panorama de las evidencias, de la teoría. Particularmente, insisto, para mí esto se va a hacer obvio por lo que les voy a hablar en las próximas slides. Entonces, por lo que su despliegue tiene sin dudas un impacto cognitivo, ¿ya? El estrés y la interacción social están vinculados a nivel fisiológico como conductual, por lo tanto, el despliegue de estas dinámicas, ¿cierto? De estos eventos, estos fenómenos psicológicos, va a tener un impacto a nivel cognitivo. Y esto se ha hecho, bueno, particularmente evidente en este contexto en el que estamos viviendo, ¿cierto? Aquí yo les puse así pantallazos que elegí así como con mi dedo, porque hay montones, hay cientos de artículos. Esto no es artículos científicos, ¿cierto? Estos son en revistas de divulgación, en diarios, que están hablando acerca de la crisis en salud mental de la pandemia, ¿cierto? Es la salud mental, es la crisis de la salud mental, la próxima pandemia por el tema del COVID. Los expertos nos advierten que la epidemia de la soledad se está empeorando con el COVID-19. Bien triste, muriendo de soledad. Lo que el COVID-19 nos ha enseñado sobre la epidemia de los opioides. Estados Unidos, y yo sé, no tengo claro, hay mucha evidencia que viene de ahí, pero no me cabe duda que en nuestro país no es exento a esto. Hay una crisis del consumo de opioides. Entonces ahí de nuevo lo que esto destaca, ¿cierto?, es que si bien el lenguaje tiene este tinte dualista, que a veces nos engaña un poco y nos hace creer que el soma, la materialidad no es importante, es absolutamente importante, y todos los que hemos
sufrido de alguna forma el aislamiento en esta pandemia, lo sabemos, ¿cierto? Se siente muy fuerte. Y por lo tanto, ya se está discutiendo que es la próxima crisis o la próxima pandemia en salud mental. En nuestro caso, ¿cierto? Estos son artículos de la prensa chilena, en Soledad, ¿cierto? Que están hablando, hace poco apareció la noticia, pronto olvidada, que Japón había creado un ministerio de soledad ante el crecimiento del número de suicidios a raíz de la pandemia. Después aquí tenemos otro, particularmente para Chile, Soledad, la pandemia después de la pandemia, cómo evitar la muerte social en el caso del adulto mayor, se hace particularmente interesante o relevante. Tenemos El Agente Topo, por cierto, que es el documental que los invito a todas y a todos a ver. También relacionado con lo mismo, otra noticia, esto creo que fue el viernes, salió en Cooperativa, Fundación Las Rosas, dice, si un adulto mayor no es visitado, pierde esperanza y su sistema cognitivo se deteriora. ¿Cierto? Eso básicamente va a resumir un poco los resultados de nuestra revisión sistemática que les voy a presentar ahora, que hicimos en el laboratorio, pero está, ¿cierto? Está la intuición de que la falta de interacción social tiene un impacto a nivel cognitivo. Aquí los gringos son ideales o sea, son dados para estos gringos británicos, para encontrar inmediatamente soluciones o veamos cómo podemos mejorar esto. Entonces hablan del mindfulness, hablan de la risa, de los perros robóticos, ¿cierto? Pero algo que nos ayude a aliviar esta sensación de soledad que ha provocado la pandemia. Este es un artículo del The Guardian que me gustó mucho porque dice que para resolver el problema de la soledad, la sociedad necesita mirar más allá del núcleo familiar, o sea, de empezar a hablar de comunidades, de la interacción entre comunidades, ¿cierto? Una visión un poco más comunitaria que no está que no es parte de las políticas públicas de prácticamente ningún país, y no solamente Chile estamos mal. Entonces, esta es un poco la relevancia o por qué se ha hecho evidente que en el caso mío, de mi objeto de estudio, que es la interacción social, ¿cierto? El impacto de la interacción social, particularmente lo que tiene que ver con el apoyo social, que vamos a hablar ahora, a nivel cognitivo es fundamental, ¿cierto? Y si bien nosotros nos dimos cuenta, haciendo la revisión sistemática, que no hay demasiada evidencia respecto al impacto cognitivo de la falta de apoyo social, en la vivencia está ahí, ¿cierto? Sabemos, y estamos ahora, lamentablemente este experimento natural de la pandemia lo ha hecho más que evidente que la falta de interacción social tiene un correlato neurofisiológico y cognitivo sumamente importante, que es esencial, que en este caso nos está haciendo mal, ¿cierto? El aislamiento. Entonces, si nos acordamos un poquito del monito que presenté al principio, ¿cierto? Estábamos hablando de la interacción social, que para mí va en el marco teórico de mi investigación, se ha hecho súper interesante el estrés como parte de lo que emerge de las interacciones sociales y lo que afecta, ¿cierto?, las interacciones sociales. El estrés entendido como cualquier circunstancia que amenaza o es percibida de forma amenazante al propio bienestar y que por lo tanto desafía la habilidad de lidiar con la situación, desafía con la habilidad de salir adelante. El estrés en sí, ¿cierto? Yo siempre lo recalco, no es el enemigo, el estrés es una respuesta adaptativa. De cierta forma, yo siempre a mis estudiantes les digo, es como nuestro superpoder. Cuando algo, un evento agudo, ¿cierto?, nos estresa,
se nos pasa el sueño, se nos agudizan los sentidos, las oleadas de adrenalina hacen que uno tenga más fuerza, ¿cierto? Vas a pensar más claramente, etcétera. En situaciones de estrés agudo, el estrés es una respuesta adaptativa. No habría sobrevivencia de ningún animal si no fuera por la respuesta de estrés. En el sentido del cortisol, ¿cierto? Que es una hormona tradicionalmente relacionada con la respuesta de estrés. Incrementa la inmunidad, estamos hablando de la respuesta adaptativa de estrés, incrementa la inmunidad, mejora la memoria, reabastece de energía, mejora la función cardiovascular, broncopulmonar, etc. Se nos llenan de aire los pulmones, es ahí porque también de energías, etcétera, ¿cierto? Va a ser como una especie de superpoder por un rato, especie de superhéroes y heroínas somos por un rato, ¿cierto? El problema es que 300.000 años después, en nuestra historia evolutiva, el estrés se ha hecho crónico, ¿cierto? El estrés como respuesta aguda, insisto, no es un problema. El estrés crónico o los otros tipos de estrés que se están proponiendo últimamente, como el estrés tóxico, ¿cierto? Que es el estrés generado por situaciones adversas a lo largo de la vida, particularmente durante la infancia. Ese es el problema. Y eso es lo que queremos evitar, y eso es lo que nos está haciendo mal. Robert Sapolsky, que es un investigador en Stanford, muy, muy famoso por sus estudios en estrés, acuñó que era el término que el estrés era el asesino silencioso, ¿cierto? Porque a nadie le duele el estrés, porque pareciera que no, todos podemos seguir funcionando con estrés, que tiene que ver justamente con el entorno actual, la cultura del éxito, el sistema neoliberal, ¿cierto?, en el que vivimos. Todo eso se entrelaza para que en este minuto el estrés, lamentablemente, todos sabiendo que nos hace pésimo, sea prácticamente un valor cultural, ¿cierto? Estar estresado, eso quiere decir que trabajamos mucho, que dormimos poco. O sea, yo creo que aquí a los que me están escuchando no le tengo que contar a nadie de esto. Entonces, 300.000 años después, en el entorno actual, en la cultura del éxito, en un sistema capitalista neoliberal, donde la toma de decisiones está bajo constante incertidumbre, y más encima ahora le añadimos la pandemia, del cual no podemos pareciera salir, nos fuimos a cuarentena, ¿cierto? La gran parte de Santiago, hace que sea problemático y que estemos de una u otra forma sufriendo las consecuencias concretas del estrés. Ahora el estrés, insisto, no lo dije yo, lo dijo Sapolsky, asesino silencioso, mata de a poquito, ¿cierto? A largo plazo, el estrés crónico disminuye la inmunidad, te va a disminuir, el sistema inmune se cansa, ¿cierto? Merma la función de memoria, promueve la pérdida de minerales en los huesos, entonces va a tener una serie, como una reacción en cadena a nivel de salud, favorece la pérdida muscular, está asociado al síndrome metabólico, que es el desorden en la utilización y almacenamiento de energía subyacente. Entonces es un tremendo problema. Y así debiera ser, y yo no me voy a cansar de decirlo, ¿cierto? Y el estrés va mucho más allá del cortisol. El cortisol es tradicionalmente la hormona asociada, pero va mucho más allá, insisto, no voy a entrar en detalle, pero lo que está involucrado en la respuesta de estrés es sistema nervioso central, con desórdenes cognitivos, mentales, desórdenes metabólicos, por otro lado, desórdenes inmunológicos, cardiovasculares, ¿cierto? Y es no lineal, o sea, no sabemos exactamente cómo se va a desencadenar o qué curso va a tomar el estrés crónico en cada uno de nosotros. Va a tener que ver mucho con la historia de vida particular de cada uno, ¿cierto? Y los contextos, etcétera.
pero sí o sí es dañino a largo plazo. Entonces, ¿cierto? Hablamos del estrés. Cuando hablamos del estrés, tenemos que hablar de las demandas ambientales. El estrés no es un fenómeno individual, no es un fenómeno individual. Ustedes no están estresados porque sean débiles, en ningún caso, ¿cierto? Ni porque no les dé, ni porque tiene que ver con demandas ambientales. Entonces, cuando se habla de estrés, a mí también siempre me gusta recalcar que las demandas ambientales, que el contexto es fundamental, ¿cierto? No es la pandemia del estrés, no se va a solucionar con acciones individuales, sino que esto necesita acciones colectivas. Entonces, el rol de las demandas ambientales es fundamental en los estresores agudos o crónicos, ¿cierto? Y el rol también de los recursos individuales en este contexto es fundamental. Las condiciones socioeconómicas, la personalidad, el estilo de vida, y esto para mí es tremendamente importante, el apoyo social, ¿cierto? Que el apoyo social es lo que, de cierta forma, nos quitaron ahora. La pandemia es como nos quitan todo y ahora más encima nos quitan la posibilidad de interactuar con otros significativos, ¿cierto? Porque la mayoría de nosotros, no solamente el núcleo familiar, en el caso de los que tenemos pareja o hijos es importante, sino que la familia extendida, las amistades, las dinámicas que tenemos quizás comunitarias, ¿cierto? Nos quitaron eso. Y eso va a incidir para mí de forma clarísima en que esta pandemia ha hecho que la salud mental se ponga en crisis, ¿cierto? Que tiene que ver con el aislamiento. Entonces, el apoyo social. Cuando hablamos de apoyo social, estamos hablando también de aspectos coyunturales y situacionales, tanto internos como externos a la gente, en el rol que estos sí inciden y tal vez constituyen al proceso sociocognitivo, ¿cierto? Entonces el apoyo social es parte de esto. Incide y tal vez constituye el proceso sociocognitivo. Eso quiere decir que si nosotros carecemos subjetivamente, porque esto no se mide de forma objetiva, sino que subjetivamente de apoyo social, si nos sentimos solos o solas, esto sí va a tener un impacto a nivel sociocognitivo. Muy, de nuevo, general, pero el apoyo social ha sido entendido y ha sido estudiado largamente en la psicología de la salud. Se ha entendido como la información que lleva el sujeto a creer que es atendido, llamado, estimado y miembro de una red de obligaciones mutuas, la percepción de que uno es atendido, llamado o tiene un amigo íntimo de confianza. Mira, hay un montón de definiciones de apoyo social, estoy leyendo simplemente algunas. El grado en que las necesidades sociales básicas de una persona se satisfacen mediante la interacción con los demás. Eso quiere decir que lo que yo considero como apoyo social no es necesariamente lo que cada uno de ustedes considera como apoyo social. No hay una medida para todos y todas, ¿cierto? Hay gente que tiene necesidades muy distintas a otras, ¿cierto? Entonces hay que tener también eso en cuenta. Puede verse como la ayuda emocional, instrumental y financiera que se obtiene de la red social de uno. O sea, es una definición, o sea, el apoyo social es algo que se puede entender de forma bastante global, ¿cierto? Pero que a nivel fenomenológico se entiende bastante bien cuando hablamos de apoyo social. Cuando sabemos que tenemos o no tenemos apoyo de nuestra red. La evidencia que nosotros revisamos, ¿cierto? Y ahí Estefanela Costa Cordela hizo un trabajo maravilloso en la última revisión sistemática que publicamos recién, que yo les invito a todas y a todos a leer,
revisando la evidencia y uniéndolo con el aspecto cognitivo que voy a hablar ahora, pero en el fondo la evidencia de que el apoyo social tiene efectos positivos en la salud y el bienestar es muchísima, e incluye que tener apoyo social reduce el riesgo de muerte por ataque cardíaco, reducción del riesgo de cáncer, hay una recuperación más rápida si tenemos apoyo social, hay menos complicaciones durante el embarazo. También ustedes, para los que tienen hijos o han estado en el contexto de un parto, ¿cierto? Hoy en día es de perogrullo que hay alguien que acompaña a la mujer que está dando a luz, ¿cierto? Y eso porque se sabe, hay un montón de evidencia y un movimiento importante en el mundo de las enfermeras y de los médicos para decir que los partos donde la mujer estaba acompañada por un otro significativo tenían mejores resultados y se daban de forma más fácil también. Mantener a los pacientes en tratamiento médico y aumentar el cumplimiento de los medicamentos recetados, del correcto consumo de los medicamentos recetados, aumento de los niveles de autoestima y autovaloración, facilita el afrontamiento y la adaptación al cambio, ¿cierto? Niveles de ansiedad reducidos y en general hay una mayor satisfacción con la vida. Y esto, yo insisto, y los y las invito a leer la revisión sistemática que lideró la doctora Costa Cordela, que hicimos en el laboratorio, donde en el fondo la pregunta que nos hicimos es acerca de el impacto que tenía el apoyo social en la cognición. ¿Qué decía la evidencia en el fondo respecto a esto? ¿Cierto? Que, de nuevo, para muchos y muchos puede parecer de perogrullo que tiene un impacto, pero a nivel de evidencia científica no encontramos mucho, y lo que encontramos en el fondo va en dirección que dice de que sí es importante, sí va a tener un impacto el nivel de el apoyo social percibido, ¿cierto?, en las capacidades cognitivas de las personas. De nuevo, los invito a todos a leer y feliz de mandarles yo el paper, lo pueden buscar, pero fue un trabajo muy interesante también porque nos permitió ver el área y darnos cuenta que no hay mucha evidencia y en neurociencia, ¿cierto?, que es mi área de experticia, es prácticamente nula la evidencia experimental o empírica en este sentido. Entonces, a nivel experimental, nosotros vamos a proponer, ¿cierto?, como investigación, que el estado emocional del observador puede alterar lo que este reporta percibir, ¿cierto?, el estado emocional. Y este estado emocional va a tener que ver con el rol neuromodulador del otro, que es parte de lo que estoy tratando de investigar en mi Fondesit. Me encantaría mostrarle o compartir evidencia, pero entre mi embarazo, el estallido social y la pandemia todavía no podemos recolectar la evidencia que queremos, pero en el fondo, y aquí los invito a todas y a todas a ser participantes en el futuro, ojalá, de este experimento, pero lo que estamos considerando en el fondo es que investigar a nivel neurofisiológico el rol modulador de la presencia de personas que convoquen estados afectivos al momento de proceder una tarea sociocognitiva es importante, ¿cierto? A nivel fisiológico, a nivel de resultado de la tarea. ¿Y cómo pensamos hacer esto? Es a nivel conductual, a nivel de desempeño cognitivo y a nivel de dinámicas cerebrales, ¿cierto?, que nosotros estudiamos usando el electroencefalograma en el laboratorio. Y también nos preocupamos en el caso de mi experimento, medir cortisol y tasa cardíaca.
aquí los llevo de nuevo un poquito más hacia atrás. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual una función cognitiva se despliega es importante. Y si es lo que me interesa a mí estudiar es ese contexto afectivo, que da la presencia o no presencia de un otro significativo. Y un otro significativo entendido en el fondo como parte de este apoyo social percibido, ¿cierto? Apoyo social subjetivo, o sea, no va a dar lo mismo, partimos de la base así como muy a nivel superficial, pero no da lo mismo estar con otro significativo al lado al momento de tener de desempeñar una función cognitiva. No da lo mismo los ambientes laborales, ¿cierto? Insisto, es como, cuando yo lo pongo así, uno dice, ya esto es una hipótesis de trabajo que hay que investigar, pero cuando lo pongo más a nivel de fenomenología compartida, hace mucho sentido. No da lo mismo los ambientes laborales, no da lo mismo el ambiente educacional, en el que a nivel afectivo, a nivel social, no da lo mismo cómo me lleve yo con quien vivo en la casa cuando en el momento de que nos encierran por meses en una pandemia, ¿cierto? Etcétera. Eso va a afectar, va a afectar la salud mental en el fondo, que es, si bien lo que yo vengo, lo que les presenté hoy día como marco teórico, marco conceptual de mi investigación, hace hincapié en algo que yo creo que todos intuimos, que el rol de la interacción social es fundamental al momento de hablar de salud mental. Y es fundamental al momento de hablar de bienestar, ¿cierto? Porque esa interacción no es solamente una interacción, no solamente se va a entender como una interacción en el momento, si bien tiene demandas particulares, espacio-temporales, es una interacción que es histórica. Entonces ahí mi historia va a ser fundamental. ¿Qué tipo o sea, la historia de interacciones nos va a definir, ¿cierto? Por eso esta otra patita que es súper interesante, que estudia el estrés tóxico, ¿cierto? Que habla de que la adversidad temprana, entendida en el fondo como la interacción que el niño o niña tiene con su ambiente en su infancia, va a hablar, va a tener mucho que decir en la vida de esa persona, en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando esa interacción, cuando esa historia de interacción es adversa, vamos a estar en problemas, ¿cierto? Vamos a estar en problemas de salud, hay un montón de evidencia que indica esto, por lo tanto, lo que hay que hacer es prevenir en el caso de la infancia, ¿cierto? Y es entender y literalmente entender que nosotros somos el contexto socioafectivo de los otros, ¿cierto? Somos el contexto socioafectivo de los otros. No somos solamente los receptores, sino somos los que damos ese contexto socioafectivo. Entonces ahí la visión un poquito más social también es algo que permite subrayar este tipo de investigaciones. Y con eso espero no haberme pasado bien, justo. En el tiempo, les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido mucho y ahora feliz de recibir comentarios, preguntas, sugerencias. Muchas gracias. Gracias, Súper. Alejandra, por la presentación. Sí, Muy muchas entretenida, gracias. muy entretenida. ¿Hay alguna pregunta del público? Ahí está el equipo de Alejandra, el equipo el del laboratorio amigo. El laboratorio, sí. Todos haciendo muy buen trabajo. Y ahí está mi mail, ahí también está mi mail. Por si quieren también hacerme preguntas después, yo feliz. Hay un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Francisco, quizás seleccionar algunas de ahí. Sí, eso está. Mira, hay una pregunta, que es la primera que está ahí en el Ale, que es para
que es general desde el punto de vista de tu propuesta teórica y dice, ¿cómo se conciben las emociones desde un enfoque de las 4 E en cognición? Perdón, cómo ¿Cómo se se, conciben las emociones? Yo creo que entiendo es cómo uno podría explicar las emociones y a lo mejor quizás estudiar las emociones desde este enfoque de las 4 E. ya. Es una súper buena pregunta. Yo creo que lo que hace el marco teórico, epistemológico de las 4E es justamente contextualizar, ¿cierto? Es enmarcar el estudio. Entonces, cuando hablamos de emociones, las emociones van a ser parte, ¿cierto?, del fenómeno cognitivo. No podemos desligar lo emocional, ¿cierto?, de lo cognitivo. Insisto, aquí el lenguaje nos va a jugar una mala pasada, porque el lenguaje es tremendamente dualista, modular, ¿cierto? Nos, yo también me pillo a veces en esto, pero no es algo separado, ¿cierto? Lo que tenga que ver con la emoción de lo cognitivo. Entonces, en ese sentido, la cognición 4E podría servir como marco contextual para estudiar emociones. Yo de partida no veo el problema, pero no entiendo muy bien la pregunta de como una forma de estudiar las emociones. Pero ahí sí, lo está haciendo Dolly Ugarte, que yo entiendo en realidad es cómo se ven, o sea, cómo tú concibes emociones, porque quizá en algunas más materias que a veces hemos conversado, siempre están las distinciones tipo emoción, sentimiento, o Ujú. emoción, sentimiento y afecto, eso a nivel de complejidad como a nivel cognitivo. Entonces, quizás también, yo creo que es interesante pensar, o cómo piensas tú, cómo estos niveles explicativos de complejidad, que las emociones quizás tienen que ver con un sustrato más corpóreo, eso se entiende de este modelo. Pensando, si ya tengo un modelo de emociones, pero ¿cómo son todos estos niveles de aproximación sobre el fenómeno de la emoción? Mm, es una súper buena pregunta. Em, yo no lo veo, no veo cuando hablamos de estudio de emociones, que yo no soy experta, no es mi área de experticia las emociones, pero no lo veo como algo separado de lo que nosotros necesariamente hacemos. O sea, en ese sentido, lo emocional, o sea, lo corporizado, ¿cierto? Lo extendido, el actuado de las 4E podrían dar, o sea, se podría dar de forma, o sea, se podría dar como una forma de entender la emoción. Ahora, formas experimentales de hacerlo, que estaba pensando en Mm, experimentos, ahí yo no sé. Ahí yo no sé. Probablemente hay gente que está haciendo experimentación en la parte más relativa a emociones, pero esa literatura la desconozco. Si tú me preguntas, no me cabe duda que es posible hacerlo, pero la parte experimental no la conozco. sí, yo ahí, como tú, Alejandro, yo también creo que se puede, pero depende de lo que tú decías en tu charla, que hay una serie de definiciones que dijiste ahora que en el fondo te amarran teóricamente. Yo creo que en emociones a veces pasa eso, como que te amarra teóricamente a algún tipo de definición y en realidad hay que ser reformulado, o sea, hay que reformular tu teoría, pero Sí, claro. sí, Mira, hay otra pregunta que es de Leonel Tapia, eh, y él quiere saber si hay estudios en el efecto que el estrés puede tener en la interacción social. ¿Ya? Em, Ahora, mira, te voy a leer. Si por una parte, entiendo que el estrés tiende a focalizar la atención en la información perceptual, lo que tú decías también, que ese momento de superhéroe, lo que podría ir en detrimento de la interacción social. ¿Ya? Interesante pregunta ahí respecto al foco de los recursos. sí.
o sea, hay montones, po. No le llaman necesariamente interacción social, o no la ponen en los términos que la estoy poniendo yo. Yo estoy llevando la evidencia a nivel teórico, porque lo que me interesa a mí es desarrollar un marco teórico. Y un poco lo que hice hoy día es como exponerles mi marco teórico o el marco teórico que estoy desarrollando. Pero la evidencia que habla del estrés y la interacción social es prácticamente toda la evidencia que hay en estrés y salud mental, por ejemplo. O sea, traigamos cualquier paper prácticamente en estrés y salud mental y vamos a ver ahí el rol de la interacción. Los investigadores e investigadores no necesariamente lo ponen, no necesariamente lo hacen concreto, ¿cierto? No hablan de esta, o por ejemplo, no hablan del rol evolutivo, ¿cierto? No hablan de la cognición 4D como lo estoy entendiendo yo. O tampoco se dan el trabajo, no quiero decir trabajo porque eso lo hace sonar mal, pero no se dan como de decir, mira, esto tiene que ver con la interacción social, pero es ineludiblemente vinculado a las interacciones que tenemos con el ambiente, ¿cierto? Entonces, sí, muchísima evidencia. Gracias. Mira, hay varias preguntas más, así que, pero mira, hay una que te preguntan, ¿cómo integras en tu estudio del rol de la educación emocional, el neurodesarrollo? Eso es una buena pregunta y es súper importante. Yo particularmente no es parte de mi agenda experimental, pero sí es parte de la literatura que leo y que consulto. El neurodesarrollo entendido en el fondo como esta arquitectura cerebral que es construida en base a la historia de interacciones sociales. Eso es lo que me importa a mí. Y eso es lo que doy más, eso es lo que doy más énfasis, lo que doy más hincapié. Mira, otra pregunta. Cuando hablas de memoria, ¿a qué tipo de memoria te referías cuando pensabas en el estrés que afecta a la memoria? ¿O qué tipos se afectan o cuánto? Afecta todo, mira, hay evidencia de que afecta toda la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, memorias procedurales, de todo. El efecto del estrés crónico en el hipocampo, por ejemplo, es algo súper estudiado, es evidencia antigua. La, la, Esto es bien triste, pero la gente que, por ejemplo, ha estudiado estrés tóxico, ¿cierto? Que es esta adversidad temprana, ha recalcado que la gente que sufre de estrés tóxico generalmente tiene problemas de memoria. La región del hipocampo se disminuye. Y en términos de redes neuronales también funciona un poco más de menor manera. Ya. Estaba buscando y que estas preguntas sale. Mira, había ahí otra, por ejemplo, pensando en la parte social, el apoyo social, lo que hablabas tú, si obtener ese apoyo desde lo virtual. Absolutamente. Sí, yo no creo, o sea, yo creo completamente que el apoyo virtual, que la presencia virtual es presencia. No es necesariamente igual de satisfactoria para todos y para todas. Es como un poco la compañía de los animales domésticos. Se ha visto que en esta pandemia el tener un animal doméstico es un factor protector de la salud mental. Porque para mucha gente es una compañía y un apoyo importante. Pero sí, el apoyo social, en el fondo, no olvidemos
que el apoyo social de cierta forma es autodefinido. No es impuesto. Yo no puedo decir que el apoyo social significa tener 5 más amigos a los cuales veo 3 o más veces a la semana. Esa definición, si existe, no sería una tontera, porque no es así. El apoyo social es percibido. Yo puedo tener una presencia virtual de una vez a la semana, una vez al mes, lo que sea, y que sea suficientemente satisfactoria para sentirme acompañada. Y si yo me siento acompañada en esa presencia virtual, eso es apoyo social. Y es un factor. Perdón, me voy a colgar de eso. Si recuerda algún estudio en que se haya manipulado experimentalmente el apoyo social, pensando lo mismo que estáis conversando. Estudio que se haya manipulado. ¿Sabes qué? No. Bueno, aparte de tu fondes. Aparte, soy muy bien, Pancho. Digo investigador. No, fíjate. No. Lo conozco, y puede ser que haya salido algo últimamente, pero sí que desconozca. Pero sí de la revisión que hicimos, cuando estábamos haciendo la revisión, habían estudios donde se manipulaba el apoyo social en el parto, que era el tacto. En el fondo, cómo que le tomen la mano a la mujer parturienta, aquí todas las que hemos parido lo sabemos, que le tomen la mano a la mujer parturienta disminuye la autopercepción del dolor. Y esa es una forma de controlar, no es exactamente eso como experimentalmente el apoyo social, pero sí se sabe que el tacto social está relacionado con, por ejemplo, la percepción del dolor. Pero así como en estudios experimentales de apoyo versus no apoyo social, que yo sepa, no hay evidencia, o si hay evidencia es mínima. Y por eso de ahí mi fontecito. Sí, yo también apoyo esa emoción. Es extraño que no hay más experimentación en eso. Sí. Sobre Sí. todo ahora hay algunas cosas que son bien generales respecto a, por ejemplo, cuando estás haciendo un juego colaborativo, hay hartos juegos, respecto a si estás solo con un equipo. El equipo Claro. puede ser puros bots, pero en el fondo el hecho de que alguien hable contigo o comunique cosas, todas esas cosas, como decía Ale, tienen que ver y interfieren. ¿Ya? Sí. Mira, hay un par de preguntas también que van respecto a tu proyecto en específico. ¿Ya? Si tiene qué tipo de experimento va a hacer o qué tipo de qué prueba cognitiva va a hacer. Ya. El proyecto Fondesit en el que estamos, básicamente lo que busca es, como les decía, o sea, nos hicimos la pregunta de si el contexto socioafectivo en el que se despliega una función cognitiva tiene un impacto en esta función cognitiva, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es pedirle a los participantes que hagan una tarea de percepción social, ¿cierto? La tarea de percepción social es la que yo ocupé durante mi doctorado y que mi supervisora ocupó durante su doctorado, entonces tenemos muchísima evidencia que la avala y es bastante robusta la tarea de percepción social, de percepción de claves sociales, mientras está acompañado o acompañada de un amigo. Y yo particularmente me interesa la figura del amigo o amiga, porque es algo que no se ha estudiado en lo absoluto. O sea, hay estudios de pareja, hay estudios de familia, ¿cierto? Pero el rol que, de nuevo, como a nivel fenomenológico es obvio que es importante, pero no hay prácticamente ningún estudio que estudie, que investigue el rol de la presencia de los amigos. Que de nuevo en ambientes laborales, educacionales, podría ser tremendamente importante, ¿cierto? Podemos ver como las implicancias que esto podría tener. Entonces, bajo esa premisa, vamos a medir EEG, vamos a medir la actividad electrofisiológica del cerebro, los niveles de cortisol pre y post, y la tasa cardíaca del participante. Mientras en una condición es solo o sola, ¿cierto? Otra condición es bajo la compañía de alguien desconocido o desconocida, y la otra condición es en la compañía de un amigo o amiga.
Y nosotros creemos que lo que vamos a encontrar es que la actividad neurofisiológica puede ser diferenciada dependiendo del contexto. Eso es lo que nosotros creemos vamos a encontrar. Alejandra, había otra pregunta que iba un poco en algo que mencionaste ahora respecto al compromiso de los agentes, de las relaciones. En el fondo, el apoyo, obviamente, que tú comentabas, el apoyo que tiene sentirse con un amigo al lado haciendo algo, sentirse con un familiar. Entonces, ¿de qué dependes tú? ¿De la historia? ¿Crees que le darías peso a la historia conjunta, al compartir, pensando en un apoyo social? Uh-huh. Para el participante. Claro, claro. Pensando, ¿qué sería más importante? O extrapolable a la vida cotidiana, pues, yo creo, pero por ejemplo, en tu proyecto, cercanía, amistad, quedarse juntos, o sea, ¿habría diferencias en esos factores? Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí, yo creo que es algo, por eso a mí me gusta la figura del amigo, porque la figura del amigo o de la amiga es súper subjetiva. No es una definición rígida, ¿cierto? No es lo mismo que el padre o la madre o la esposa o esposo, ¿cierto? Los hijos. Es una figura bien flexible de cierta forma. Hay amistades que se forman durante una vida, hay amistades que se forman muy rápidamente y esos vínculos son lo significativo o no significativo de los vínculos no necesariamente tiene que ver con la historia de esa amistad en particular. O sea, lo que quiero decir es no necesariamente el amigo o amiga que yo tengo desde los 5 años va a ser más significativo, va a tener un impacto mayor en mi vida que la amiga o el amigo que me hice hace un año atrás. ¿Se entiende, cierto? Entonces, en ese sentido, creo que, claro, es súper flexible y es dinámico, es tremendamente dinámico la forma de entenderlo. Ahora, si interfiere en la historia de interacciones, yo creo, por supuesto que sí. Interfiere en la historia o sea, no interfiere, va a tener que ver desde el marco teórico de las 4E, ¿cierto? La historia de interacciones que yo he tenido, ¿cierto? En mi ontogenia, de cierta forma sí va a tener un impacto directo en la historia de interacción, o sea, en la interacción que yo tengo en este minuto contigo, o que yo despliego con mis amistades, ¿cierto? O con mi familia, sin lugar a dudas, creo yo. Y así como la ausencia Sí. también, la ausencia, la soledad, no es la soledad de algo, la soledad representa, o sea, y eso es lo terrible de cierta forma de esta pandemia, ¿cierto? La ausencia del otro nos va a representar un montón de ausencias. No solamente la falta de interacción, ¿cierto? Cuando tenemos la ausencia del otro, se nos aparecen todas las ausencias de la vida. Y eso es lo que hace muchas veces que esta pandemia esté siendo o haya sido tremendamente difícil. Ale, y otra pregunta que hay que es interesante es como cuando hay ambivalencia, por ejemplo, el hecho, claro, que tienes tu amigo, tienes tu confianza, ¿verdad? Pero también te genera estrés. En el fondo, ¿qué creerías tú cuando hay en el fondo, porque ahí tú sabes que estructuralmente, patológicamente, todo eso, hay una respuesta a estrés de todas maneras? O sea, ¿qué crees tú que primaría? En el fondo, ¿este vínculo o este estrés que compite con el vínculo? Oh, que es súper buena pregunta. Yo creo que a nivel, de nuevo, yo creo que esto tiene a nivel subjetivo, es como tremendamente importante. O sea, lo que para mí podría parecer quizás una interacción tóxica, a lo mejor a la Claro. persona no le parece como una interacción tóxica. Y es bien terrible, creo yo. Y ahí los clínicos saben harto más de ese tema. Pero es súper difícil definir las interacciones o definir qué pesa más desde afuera. Y por eso creo yo que la salud mental es un tema tan difícil en general, ¿cierto?
Todos y todas podemos estar en relaciones a veces tóxicas sin darnos cuenta y pensar que estamos súper bien. Sí, eso también es interesante ahora de tu proyecto, que en el fondo, claro, uno lo puede ver como el tipo de vínculo que sea, pero también entender cómo esto se afecta en las patologías, porque no todas tienen los mismos estados predictivos. O sea, tú puedes tener el mejor amigo, pero se convierte en el peor enemigo cuando está en una situación que lo estresa. Y claro, ahí uno podría ir por patología, afinamiento, estructura de personalidad, pero sería Exacto, súper interesante ir revisando eso, ¿no? exacto, exactamente, da para mucho, sí, absolutamente. Eh, Bien, mira, quedaron algunas preguntas porque en las preguntas y respuestas tratamos de responder casi todas las más generales, las que más se repetían. em, pero agradecerte, Ale, muchas gracias por tu presentación, súper clara. Se agradece mucho que uno a veces escuche presentaciones teóricas, porque son las posturas en realidad que llevan después al avance de los experimentos, y en realidad todos sabemos que la parte experimental debiese estar andamiada sobre la teoría, ¿ya? Así que súper interesante. Mucha suerte en tu fondos también, espero. Mira que todos los investigadores estamos en un momento de incertidumbre en la vida, pero trataremos de sacar todo adelante. Así que también muchas gracias a la gran cantidad de participantes que hoy tuvimos, muy participadores todos, la redundancia. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, yo feliz de que me hayan invitado, que me hayan escuchado. Ahí dejé mi mail, es alejandra.rossi@udp.cl. Feliz que me contacten, que me hagan preguntas, o que me pidan artículos o sugerencias de libros, lo que sea. Absolutamente abierta a eso. Así que muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Alcare, y gracias a todas y todos los que estuvieron hoy día acá.